A quienes están presentes aquí en esta sala y a quienes se han sumado desde distintos lugares del país y América Latina a la transmisión vía streaming de este homenaje a la profesora doctora Adela Coria. Nos acompañan la señora decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Flavia de Suto, el señor vicedecano, Sebastián Muñoz, un conjunto de queridas autoridades universitarias y de otras instituciones muy importantes para nosotras. Están presentes también aquí Mariana y Diego, hijos de Adela, su hermana Laura, su hermano Gustavo, otros familiares, amigos, amigas, compañeros y compañeras de camino de Adela. Este homenaje es sin duda una instancia muy significativa en lo institucional y en lo personal. Entre quienes estamos reunidos aquí, el nombre de Adela no pasa desapercibido. Al contrario, activa sentimientos, recuerdos, imágenes, conversaciones, tiempos compartidos y proyectos transitados con Adela. Luego de su partida, entre colegas, la Escuela de Ciencias de la Educación y la Facultad, surgió esta iniciativa de organizar un homenaje, de juntarnos para recordarla y de algún modo reunir y agradecer su legado. Legado que vive en nosotros y que queremos proyectar en las nuevas generaciones. La Facultad de Filosofía y Humanidades ha sido su casa principal, aunque no el único espacio donde ella trabajó, militó, luchó por una educación pública cada vez más democratizada, igualitaria y justa. Las referencias que haremos aquí seguramente no serán exhaustivas ni comprenderán la totalidad de las acciones que Adela en las que estuvo presente y las que se involucró, pero sí representan buena parte de sus recorridos. Por último, no quiero dejar de mencionar a Juan Pablo Abrate, a pocos días de cumplirse un año más de su partida. Porque estoy convencida y porque estamos convencidos de que nuestros maestros y nuestras maestras perviven, que el tiempo compartido continúa latiendo en los que nos quedamos un rato más por acá, y que construir la memoria tiene que ver con esto, con reinventarnos como colectivo, con hacer de sus enseñanzas una potencia que mira al futuro, con prolongar un abrazo que es afecto presente y usina de nuevas ideas y luchas. Buenas tardes a todos. Para mí también es un honor, un compromiso estar acompañando a tan pocos días de su fallecimiento este homenaje, esta declaración pública, colectiva, de respeto, de admiración, una ocasión para estar juntas, juntos, recordando, aunándonos en esta ceremonia. La vasta trayectoria de Adela, sus afectos, los equipos de trabajo de los que formó parte, requerirían un tiempo mucho mayor del que tenemos oportunidad de dedicarle en esta ocasión. Por eso imaginamos este homenaje como una ronda y hemos pedido a algunos colegas, amigos, familiares que conocieron a Adela en distintas instituciones, proyectos, iniciativas, espacios de trabajo y de formación que compartan algún recuerdo, algunas palabras. Seguramente a cada uno, a cada una de ustedes se les vendrán a la mente otras palabras, otras anécdotas y esperamos que cada uno de los que están siguiendo esta transmisión vía streaming por YouTube o nos acompañan en esta sala, en la presencialidad, se sientan reflejados, reflejadas en estas voces. Muy brevemente paso por aquí porque ya otras compañeras podrán hacer lo que nos acaban de decir para saludarlos a todos y a todas en esta situación en la que me encuentro en la facultad de estar a cargo del decanato, pero con la convicción de que esta tarea es de alguna manera, como seguramente Adela me hubiera dicho, una manera de construir esa forma comprometidamente política, inteligente, vamos a decir así, con una enorme potencia de transformación con la que Adela pensó la educación, tanto desde el punto de vista de sus desarrollos teóricos como prácticos. Así que paso por este lugar solo para saludar y para agradecer, y bueno, para manifestar el compromiso que en mi nombre creo toda la comunidad tiene de caminar en esa huella. Gracias. Gracias, Flavia. Bueno, empezamos por casa y por la Adela profe, compañera, investigadora, por algunas facetas de su vida aquí en Filo.
Le pedimos en esta primera ronda que en este orden se vayan acercando para compartirnos algo. Gloria Edelstein, Nora Alterman y Octavio Falconi. Gloria. Me cabe comenzar, según parece. Si bien racionalmente sabemos que la vida es un tránsito sin un final prefigurado, en general esperamos que el recorrido sea lo más prolongado posible. Cuando ese final apresura la partida inesperada de alguien joven, pleno de vitalidad y energías productivas, resulta muy difícil aceptarlo y procesarlo. Es lo que me ocurrió y todavía me ocurre con Adela. Tristeza, desconsuelo, impotencia frente a lo inexorable. De todas maneras, al menos para mí está claro, desde la experiencia de otras pérdidas, de algún modo lo decía Guadalupe, que nada ni nadie muere definitivamente si le preservamos nuestra memoria, más aún cuando se trata de la memoria colectiva. Por eso mismo celebro este acto y agradezco a las autoridades de la escuela, del área de educación del CIFI, a la facultad por estar, como siempre. Lo agradezco por Adela y por nosotros. Me dieron un lugar para dar cuenta de mis vínculos con Adela. Debo decir que me une a ella una larga historia, aunque pertenecemos a distintas generaciones. Conocí a su madre, Zulema, maestra, a casi toda su familia, hermanos, primos, tíos, sus hijos cuando eran pequeños. Sin embargo, la dictadura cívico-militar del 76 en nuestro país y sus antecedentes inmediatos desde el 74-75 produjo una interrupción en nuestras relaciones marcadas como para tantos y tantas por el exilio interno, en nuestro caso, y sus condicionantes objetivos y subjetivos. Tiempo en que cada una enfrentó como pudo situaciones diferentes. Adela cursaba su carrera de grado en Ciencias de la Educación, mientras yo era cesanteada. Ya con la recuperación de la democracia y mi reincorporación temprana en el 84, de inmediato, no sé muy bien cómo ni por qué, en el caso de Adela, nos reencontramos y reiniciamos en la universidad un largo recorrido de construcción colaborativa. El primer contacto fue en una cátedra de primer año, común a todas las carreras de la facultad, en un plan de estudios pergeñado por los interventores de la dictadura. Primer sintonía creativa con Adela, cómo resolver la masividad. Nos mandaron al turno noche, la nocturna se diría, 500 alumnos, todos los que no habían querido cursar en dictadura. Imagínense el fervor de ellos y de nosotras. Cuando en el 86 surge la reincorporación y me reubican en la cátedra conocida por la sigla MOPE, el MOPE, para los que no lo conocen, Metodología, Observación y Práctica de la Enseñanza, un profesor de un instituto dijo una vez, cátedra feminista. Adela se suma al concursar cuando queda un cargo vacante de adjunta para el área de psicología. En realidad, quizá el dato más importante a destacar es que, dado el intercambio académico que volvemos a establecer, cuando Graciela Frigerio me convoca para escribir en la colección Triángulos Pedagógicos que dirigía acerca de mi experiencia, la invito para que me acompañe en su producción. Sería largo hablar de la hechura de este libro titulado Imágenes e Imaginación, Iniciación en la Docencia. Cabe destacar en este homenaje los importantes aportes de Adela en cuanto a resolver la escritura en general y la configuración del texto. La recuperación de Bourdieu ya
Yo tenía por ese entonces lecturas acotadas y en ella lo que hace en particular a nuestra apuesta por cargar de sentido a las prácticas de la enseñanza como siempre banalizadas. Otro apartado sustancial fue sumado a mi experiencia de años, los aportes de Adela en el capítulo Sujetos en las prácticas, residentes, profesores de la universidad, profesores de las instituciones, dada su formación particularmente psicoanalítica, también más profunda que la que tenía, relativa a la teoría de grupos con base psicoanalítica, que también fue parte del libro, pero la profundización con los aportes de Adela fue muy importante. Experiencia valiosa para ambas desde el intercambio de ideas y varios plus, el maravilloso prólogo de María, por la inesperada repercusión también en los institutos y centros de formación docente y el premio mención en la Feria del Libro a ser postulado desde Capelus. Habría en cada caso distintas anécdotas, pero no hay tiempo. Luego Adela concursa en didáctica y en eso nos distanciamos en parte hasta que en la producción conjunta, nos distanciamos en parte, no por mucho tiempo, pues pronto nos convoca la gestión de la escuela, de la facultad, para elaboración de proyectos de posgrado en educación que se concretizan en la maestría en pedagogía y la especialización en asesoramiento y gestión pedagógica. Hasta entonces, Ciencias de la Educación había tenido solo seminarios de posgrado, pero no articulados en una trayectoria. Luego elaboramos juntas, las dos, en la computadora de mi casa, el rearmado del proyecto de doctorado en educación, que demandó también un intenso trabajo para su acreditación y sucesivas defensas frente a CONIAU, hasta categorizar por segunda vez. Doctorado del que fue directora con una importantísima contribución en su desarrollo. En ambas tareas, y las destaco por ellos, el intercambio fue sumamente fructífero y relativo a aspectos nodales, centrales, en lo que hace al campo pedagógico. Por último, en estos años, una batalla intelectual y epistémica pudimos librar juntas para que se comprendiera la necesidad de generar desde Córdoba el proyecto para la maestría en docencia universitaria, por estar convencidas de la importancia de una formación especializada para el desarrollo, el desempeño en la docencia universitaria, más allá de la consistencia en relación al propio campo disciplinario. Perdón. Sí. Muchas universidades ya la tenían, inexplicablemente Córdoba no estaba. Sus frutos fueron el resultado de un muy interesante proyecto interinstitucional, incluido nuestro gremio. Adela trabajó sin descanso en ello, sin descanso hasta último momento, para la presentación a CONIAU, respondiendo a las observaciones con la solidez que la caracterizaba. Fue designada por una universidad directora de esta maestría. Solo alcanzó a conocer la aprobación del proyecto. Hasta ahí llegó. La vida de Adela fue siempre muy intensa, tramada desde históricas luchas y resistencias, ligadas a nuestro lema tan caro, memoria, verdad y justicia, en todos los planos que le tocó intervenir, directa o indirectamente, jugándose íntegramente en sus prácticas como en valientes expresiones en diferentes medios sobre cuestiones de implicancia educativa y política social, siempre con la palabra justa, sólidamente argumentada y a la vez comprometida ideológicamente, desde posiciones firmes, disputando expresiones asépticas y neutrales tan frecuentes por la época. No tengo duda alguna al decir que Adela
Fue una gran pedagoga, destacada en las nuevas generaciones por su lucidez y vastísimas producciones, con una escritura de marca personal inigualable, quizás por sus afinidades con la literatura y sus infatigables y minuciosas lecturas de autores y textos del campo de las ciencias humanas y sociales. Por momentos pienso que Adela, en una suerte de anticipación inconsciente de su propia partida, se sumaba a cuanta convocatoria recibía. Y verdad que fueron muchas, muy muchas, siempre robándole tiempo al tiempo, pero nunca renunciando a dar lo mejor de sí. ¿Cómo no dejar entonces una profunda huella? ¿Cómo no hacerlo? Adela estará siempre presente de alguna manera entre nosotros, haciéndonos quizás más de un libro. Buenas tardes, estoy muy emocionada. Esta reunión me emociona. Ver a la familia, a los amigos, las amigas, compañeros, compañeras, estudiantes, discípulos de Adela. Nos reunimos para recordarla, para homenajearla, para compartir su destacadísima trayectoria de una gran intelectual del campo pedagógico y social que sin duda deja una huella en las jóvenes generaciones respecto de cómo asumir un posicionamiento ético, político y de defensa de los derechos en cualquier actividad educativa. Adela nos representa excelentemente como generación. Ella siempre lo veía antes, con esa manera aguda y lúcida de pensar, de leer la realidad, porque disponía de unas lentes privilegiadas que fue forjando y enriqueciendo con mucho estudio, trabajo y dedicación. Con Adela nos conocimos en mi casa hace más de 40 años, en una velada con amigos, plena de poesía y de música. Esa noche nos enteramos que además compartíamos la misma profesión. Las dos estudiamos Ciencias de la Educación en la misma facultad. Fue realmente un descubrimiento hermoso, mutuo, que nos llevó a caminar juntas con otros colegas de la generación y de la mano de las grandes maestras pedagogas que tuvimos por distintos proyectos pedagógicos, tanto en la carrera de grado de Ciencias de la Educación, en lo que llamamos la línea pedagógica didáctica que compartíamos, como suele decirse en el plan de estudio. También iniciamos juntas el estudio de la maestría en pedagogía y otras tantas apuestas innumerables que no puedo mencionar aquí, en distintos ámbitos. Pero en todos ellos, quiero decir que Adela, nuestra querida Adela, lideraba con gran maestría los equipos de trabajo. De hecho, dirigió por muchos años nuestro equipo de investigación, integrado por maravillosas personas que también están aquí presentes y otras que no, que pasó por distintas etapas. Y hace varios años ya me dijo, ahora te toca a vos. Como siempre nos decía, ahora te toca, les toca. Le gustaba decirnos, abriendo horizontes de posibilidades para cada uno, para cada una. En una capacidad de gestión increíble, le reconozco a Adela sus mejores rasgos de identidad: la pasión, la inteligencia, la amistad, el compromiso, la sabiduría y una tremenda generosidad para con los otros. Adela fue convocada por ministerios, facultades nacionales, internacionales, locales. Claramente contaba con un enorme reconocimiento público en el campo pedagógico que la llevaron a dirigir carreras de grado, de posgrado, comisiones de cambio de planes de estudio, de evaluación, de formación docente. Una trayectoria larguísima y, por supuesto, muy productiva. También quiero decir que en todas las esferas de su vida, Adela jugaba fuerte. Discutía con fervor sus convicciones y ponía por delante siempre la defensa del derecho a la educación pública con actitud democrática. Tuve la suerte de compartir con Adela muchas horas, muchos días y hasta muchos años
en el trabajo de investigación. Realizábamos juntas entrevistas, recolectando datos, analizándolas, dándoles formas de publicación. Investigar con Adela fue y será siempre en mi recuerdo una tarea fascinante. Mientras analizábamos un caso de los tantísimos que estudiamos, Adela podía plasmar en una escritura académica exquisita, el relato de una escena escolar de la vida cotidiana, conjugándola, sosteniendo a la vez en ese decir la forma literaria, poética y política. Toda una experticia de parte de ella. Por eso creo que homenajear a Adela es fundamentalmente destacar su gran coraje para enfrentar hasta el último minuto todos y cada uno de los desafíos en los que se embarcaba, que no eran pocos, como todos los que la conocimos sabemos bien. Hemos aprendido mucho de Adela, he aprendido mucho de Adela, una gran maestra, gran pedagoga, armadora de piezas de un rompecabezas institucional, que con lucidez y compromiso nos hacía sentir que siempre había algo por hacer. Te vamos a extrañar un montón, Adela. Buenas tardes a todos y a todas. Como dijo Gloria, que le tocaba primero como era la más vieja, a mí me toca relativamente al último como el más joven, relativamente, vamos a decir. Agradezco enormemente poder estar acá y que esta invitación de las autoridades de la Escuela de Ciencias de la Educación, del área de educación del CIFI, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, para poder decir algunas palabras en este homenaje a nuestra querida Adela Coria. Y un modo de recuperar, y que en parte lo que me toca en este recorrido es recuperar la trayectoria de Adela en la Cátedra de Didáctica General. Cátedra que ocupó por casi 30 años y que es importante decir que la propuesta que inaugura Adela en la Cátedra de Didáctica General fue un antes y un después en el campo pedagógico cordobés y nacional. Fue y sigue siendo una propuesta singular, pero que al mismo tiempo fue una recreación de un legado pedagógico que construyó y aprendió al lado de Gloria, al lado de Alicia y al lado de otras tantas maestras, para no decir nombres, para no olvidarme de nadie. Adela titulaba al programa de la materia con una toma de posición. Decía: presentación de una asignatura, un enfoque. Así simplemente era el modo en que Adela mostraba cuál era el lugar que asumía en relación a pensar la didáctica general dentro del campo pedagógico. Un enfoque. Y ese enfoque fue un enfoque singular, fue una toma de posición y fue un parteaguas realmente en lo que se venía desarrollando en la formación de pedagogos en relación a la didáctica general. Ese enfoque consistió principalmente, y que bueno, que era parte también del legado que traía Adela, y que como dijo Nora, de reunir pequeñas piezas de un enorme rompecabezas y de gran complejidad, era despegar a la didáctica de una concepción instrumental y tecnicista e inscribirla en una perspectiva con una herencia histórica y política. Y al mismo tiempo la firme convicción de Adela en el programa de dejar de repetir autores que refritaban a otros autores y empezar a trabajar con las fuentes originales. Ese enfoque era fuertemente, y sigue siendo, y seguiremos retomando esa idea, un enfoque interdisciplinario, donde se reunían y se reúnen las perspectivas políticas, las perspectivas históricas, las perspectivas del psicoanálisis, de la psicología, de la organización escolar, de la política y la filosofía. En esa complejidad, Adela
nos transmitió, nos enseñó y le transmitió a muchísimas generaciones de pedagogos que pasaron por las aulas durante esos 30 años, que ese era el modo, y nunca acabado, sino siempre inacabado, de pensar el trabajo de enseñar y las prácticas de enseñanza en las instituciones educativas. Es decir, Adela inaugura un programa de cátedra con una didáctica analítica y asumiendo una posición política que no existía hasta ese momento en la Escuela de Ciencias de la Educación. En ese recorrido, Adela también tuvo una enorme y generosa decisión y vocación de sumar, asumir y dedicar tiempo y esfuerzo incansablemente, como recién decían las colegas, a formar a varias generaciones de pedagogos que podían integrar la cátedra o no. La actividad de la cátedra de Adela y esa formación trascendían los límites del aula o las reuniones de cátedra, sino que la cátedra y las enseñanzas de Adela se expandían a las experiencias de formación que ella asumía en acciones de formación docente en diversas instituciones del sistema educativo, que podía ser en cursos, en talleres, en postítulos, en posgrado y en otras múltiples actividades. Asimismo, esa formación y esa expansión de la cátedra de didáctica con Adela Coria seguía en las direcciones de tesis, de licenciatura, de maestría, de especialización, de doctorado. Y también se extendía a los diferentes equipos de investigación que constituyó y armó Adela junto, no puedo dejar de nombrarlas porque uno la piensa Adela y la piensa al lado de Nora Alterman. Tuvimos también 15 años, 20 años trabajando juntos en los equipos de investigación, principalmente su compañera de ruta en la formación y la investigación, pero también con otras colegas como Marcela Sosa, como Silvia Kravet, entre otras. Esa vocación formativa también estuvo presente en la producción de materiales de enseñanza, a partir de los cuales Adela compartía las líneas e ideas pedagógicas que guiaban la hechura de esos materiales. Adela enseñó la didáctica y a ser pedagogos en un mismo gesto y en una misma acción múltiple y política. Hoy, luego de su partida, queda celebrar, expandir y enriquecer su paso y su legado en la pedagogía cordobesa, nacional y latinoamericana. Muchas gracias. En el acto de colación que se realizó unos días después del fallecimiento de Adela, la decana de nuestra facultad, Flavia de Suto, le rendía también homenaje. Les proponemos recorrer un breve fragmento de aquellas palabras. Adela era una persona extraordinariamente alegre, extraordinariamente frontal, a veces había que pilotearla. Pero bueno, en cada una de sus palabras, incluso en aquellas con las que nos costaba a veces coincidir, había eso, una carga de respeto por cada uno y cada una de nosotras, una carga de compromiso con nuestra universidad, con nuestra provincia, con nuestro país, y una carga importantísima y fundamental de eso, que es lo que yo les deseo a cada uno y a cada una de ustedes, egresados, egresadas, los que están en esta sala y los que ya están compartiendo con sus amigos y familias, que es un compromiso con el saber que consiste en poner el cuerpo. En esta época de virtualidades y de discusiones acerca de cómo será nuestro trabajo, ¿no? Y cómo serán las formas de enseñanza que la vida nos depare, Adela fue una persona que le puso el cuerpo a la universidad, le puso el cuerpo a la política pública, le puso el cuerpo a sus afectos, le puso el cuerpo a la pedagogía, le puso el cuerpo a la formación, a la investigación y a todos los que fuimos sus colegas, compañeros, compañeras y amigos y amigas. Por eso
no quería dejar de traerlo hoy entre nosotros, porque creo que ella nos lega eso sobre todo, un saber comprometido, una capacidad de compromiso y una forma de vivir que consiste en no esquivarle a nada, sino transitar todos los caminos colectivamente, con alegría y con un sentido de la posibilidad de un futuro. Para cerrar esta primera ronda, vamos a pedirles a otras compañeras, amigas, también nuestras maestras, que nos sigan ayudando a ponerle palabras a este momento. Invitamos en este orden a Alicia Sin y a Marcela Sosa. Buenas tardes a todos, todas quienes están presentes aquí acompañando este tan merecido homenaje a nuestra querida Adela. Yo he sido muchas cosas, amiga, compañera, compañera de militancia, pero en honor al tiempo y al pedido que nos han hecho, me voy a referir solamente a dos momentos de su destacada y vasta trayectoria académica, de la cual aquí se está dando cuenta con creces. El momento del inicio de nuestras carreras, allá en el año 1986, y el tiempo compartido con ella casi al final de la carrera en el doctorado. Era el año 86 cuando las dos ingresamos a la cátedra que coordinaba Gloria, nuestro querido MOPE, una cátedra interdisciplinaria que para mí al menos fue fuente de aprendizajes múltiples. Al poco tiempo se presenta la posibilidad del concurso y Adela, con la audacia, con el coraje, pero también con la enorme capacidad que tenía, se presentó y dio, digamos, un concurso brillante. Ese fue el comienzo de una trayectoria académica, digamos, muy vasta, en nuestra escuela, en nuestra facultad, que luego continuó en Ciencias Económicas, aunque yo digo siempre con el corazón repartido entre esa unidad académica y nuestra querida escuelita, como le decía. Allí aprendí con ella y vi, digamos, su enorme capacidad de trabajo. Quien haya compartido algún momento de trabajo con ella sabrá, digamos, lo exigente que era y que no tenía límites, ¿no es cierto? Octavio, que era incansable. Pero también su enorme generosidad intelectual. Ella no se guardaba para sí nada, sino que lo compartía y hacía lugar a quienes ella consideraba que debía hacerlo. Como decía, casi al final de la carrera, compartimos un tiempo de trabajo en el doctorado, siendo ella la directora de la carrera y yo integrante del comité asesor. Allí la vi también en el despliegue de la actividad de gestión impresionante. En ese momento se realizaron entre el 2014 y 2019 2 jornadas internas del doctorado destinadas a que los doctorandos compartan sus avances en el proceso de investigación y ambas tuvieron una organización impecable. En el medio, y también en el doctorado le tocó afrontar, digamos, el proceso de recategorización, que fue un esfuerzo monumental. Y en el medio, para finalizar, recuerdo una visita que me hizo a España mientras yo estaba realizando el doctorado. Allí compartimos 3 días en Madrid en un congreso de etnografía y educación, una visita a Praga de puro placer y conocimiento,
y 4 días en Sitges, donde yo estaba residiendo. En esa oportunidad, entre recorridos a lugares emblemáticos, caminatas por la calle o por la costanera, de regreso del mar, y en una breve lectura relámpago que hizo del índice de mi tesis, me hizo una serie de recomendaciones invalorables sobre la estructura general de la tesis, sobre aspectos metodológicos. Yo me proponía un análisis comparado y ahí me dio una serie de recomendaciones sobre la importancia de no sobreinterpretar ni tampoco evaluar, sino hacer siempre el esfuerzo por objetivar. Pero además con el recado de decirme, yo te digo todo esto porque es lo que siento, pero vos tenés una directora y si esto entra en contradicción con lo que tu directora te dice, lo tirás a la basura. Así que determinante como era Adela. Bueno, de más está decir los innumerables momentos compartidos, y me alegro en parte de haber estado con ella, digamos, en los últimos días, ¿no? Ella quería tanto el doctorado que me acuerdo que cuando me comentó de su enfermedad, pero también de su decisión de luchar hasta que tuviera energías, el único momento en el que se quebró fue cuando dijo: ay, llegaré a las jornadas que se iban a realizar en poco tiempo, y lamentablemente no llegó. Bueno, por todo eso y demás cosas que se están diciendo, toda mi admiración y respeto. Querida Adela, hasta siempre. Bueno, ¿qué decir que no se haya dicho ya? Tengo la sensación de que Adela me está controlando todo el tiempo. Es una sensación compartida. Bueno, un poco de humor, bien. Sí. De todas las aristas posibles que estar con Adela ha mostrado en más de 40 años, y desde el fondo mismo de ese afecto turbulento, elijo en este homenaje referirme solamente a algunos rasgos y quehaceres compartidos con resonancia institucional de lo que Leonor Biasutti y Don Gea fueron testigos. Transitamos juntas los 2 años de dirección de la Escuela de Ciencias de la Educación hace ya mucho tiempo, quizás los tiempos más intensos por la envergadura del cotidiano, las urgencias y los horizontes más largos que en los 90 reconfiguraban para todos la vida social e institucional. Visto desde hoy, fue un tiempo breve, en el que se conjugó un enjambre de decisiones políticas, intelectuales, emocionales y éticas, concernidas en lo que se denomina tan neutral y desangeladamente gestión en la universidad. Al recordar, me resulta increíble la profundidad de la experiencia en la que el lugar de Adela fue central. Seguirle los pasos y las ocurrencias daba muchísimo trabajo, porque siempre sus argumentos resultaban difíciles de rebatir, así como el reiterado imperativo tenemos que estar, hay que decir, en todos los lugares y en todos los momentos. En esos tiempos en que se debatía o se cernían dudas y temores acerca del carácter público y democrático de la educación, los docentes y las escuelas. De ese tiempo destaco especialmente las propuestas de Adela para el proyecto FOMEC a desarrollar en Filo, la discusión colectiva sobre los planes de estudio, acompañada por Remedi y por Lidia Fernández, así como el aporte germinal para un área de tecnología educativa
que Joana Sancho de la Universidad de Barcelona sugirió a instancias de Adela. Asimismo, fue un hito la realización del 13 encuentro de escuelas en el 97. Ese encuentro que reunió a aquellos que la diáspora había alejado y marcó, creo que un hito fundamental para la historia de la escuela y para los pedagogos cordobeses, que fue la edición del libro de Decires de María Saleme. En otras oportunidades he afirmado y hoy lo reitero: sin la entrevista que Espeleta y Remedi hicieran a María en México y que Adela trajo, y sin los materiales que ella conjugó coordinando un conjunto muy amoroso de colegas, estudiantes, egresados y familiares de María, haciendo una particular arqueología de palabras y papeles, sin ese trabajo delicado y obsesivo de Adela, no existiría el libro de Decires. Por último, yo quiero señalar que la palabra y el cuerpo presente de Adela, como dice Eduardo López Molina, para Adela, ser era estar. La escritura elaborada estuvieron siempre en proyectos instituyentes de posgrado, como bien dijo Gloria, de maestría, de doctorado, de especialización. Y no quiero decir más nada, porque ya creo que quería señalar eso, ¿no? Como una instancia muy importante de creación colectiva que no hubiera sido posible sin Adela. Por todo eso, por los inventos y los empeños, hoy tan necesarios, por cierto, por eso y mucho más, gracias a Adela Coria. Junto con la Facultad de Filosofía y Humanidades, Adela habitó otros espacios, entre ellos la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y por largo tiempo también la Facultad de Ciencias Económicas. Liliana Aguiar, entonces directora del Belgrano, y Catalina Alberto, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, nos acercan relatos de su paso por esas instituciones. Soy Liliana Aguiar. Adela Coria, como vicedirectora de la Escuela de Comercio Manuel Belgrano, es el punto de la extensa trayectoria de Adela que me toca recordar. Habíamos trabajado juntas ya en el MOPE, en la que llamaba en ese momento cátedra del MOPE, Metodología, Observación y Práctica en la Enseñanza, y cuando en 1994 me designaron directora de la escuela, esta escuela universitaria con nivel secundario y terciario, me pareció que Adela era la mejor persona, la persona más apropiada como coequiper, porque además de todo su conocimiento, de su brillante inteligencia, de sus inquietudes, unía un conocimiento de la Facultad de Ciencias Económicas, porque ella se desempeñaba como asesora pedagógica. Me pareció que lo importante era encargarle a Adela el nivel terciario, para articularlo mejor con la Facultad de Ciencias Económicas, para renovar sus contenidos. Me equivoqué mal. Creía que la conocía, no la conocía tanto. En realidad a Adela le interesaba todo, la escuela en todas sus partes. Trabajó muchísimo en el nivel secundario. Y mi recuerdo más nítido es, llegaba tarde a las reuniones, porque las escuelas tienen siempre un horario muy acotado, pero en cuanto ella llegaba, los grupos se movilizaban. Ella proponía, sugería, traía nueva bibliografía, y todo eso ponía en movimiento grupos que finalmente, a los 5 años, llevó a la modificación total de los planes de estudio del nivel medio y nivel secundario. Para mí, la labor de Adela, que fue muy corta en el tiempo, fue tan intensa que debe recordarla. Soy Catalina Alberto, actual decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Este homenaje a Adela me genera una profunda emoción y quisiera compartir en pocas palabras lo que Adela Coria significó para la facultad. Ella llegó de la mano de Eve Goldenherz como decana, allá por la década de los 90, para
dirigir el Departamento de Educación a Distancia y desde allí desarrolló y puso en marcha el ciclo básico a distancia, que actualmente se mantiene en la facultad. Quiero destacar lo que era hablar de los temas de educación a distancia en aquella época, algo que le dio a la facultad un posicionamiento muy particular en esas áreas. Posteriormente, siendo yo secretaria de Asuntos Académicos, entre los años 2006 y 2009 pude compartir con ella como subsecretaria muchísimo trabajo. Fundamentalmente me acompañó de una manera extraordinaria en lo que fue el cambio de los planes de estudio de las 3 carreras de grado de la facultad. Yo diría que los actuales planes de estudio de las carreras de grado de la facultad no serían tales si no hubiera estado Adela en su redacción. Allí, durante ese tiempo, no solo encontré una persona inteligente, generosa en sus saberes, con un compromiso social poco común, sino, lo más importante, encontré una mujer extraordinaria con la que desarrollé una hermosa amistad que duró hasta sus últimos días. Yo diría que desde lo institucional, la partida de Adela ha dejado un vacío, un gran vacío en la UNC. Adela será siempre ejemplo de valores sociales y principios éticos. Extrañaremos su lucidez, su honestidad y su integridad como persona. Dicen que lo más difícil de querer a alguien es decirle adiós. Debe ser por eso que tanto me cuesta dejarte ir, Adela querida. Que Adela sostuvo un compromiso permanente en el cuidado de las condiciones de trabajo, de la defensa de los derechos laborales y del colectivo, no solo en acciones gremiales, sino también aportando al fortalecimiento académico de las y los docentes universitarios. El último proyecto en el que estuvimos trabajando fue la maestría en docencia universitaria, de la que es directora, aunque no puedo estar aquí para ejercer ese cargo. Así que bueno, también queríamos traerla en su faceta gremial y comprometida con las propuestas políticas y académicas vinculadas a los docentes y las docentes universitarias. Muy bien. Seguimos entonces. Entre 2007 y 2011, Adela fue legisladora provincial y desde allí se sumó a la discusión y lucha en pos de proyectos fundamentales como la Ley de Educación Provincial, la Ley de Bosques y la discusión por la baja de la edad de imputabilidad, entre otros. Compartimos ahora las palabras de sus compañeras de trabajo allí, Mané Chiotti, María Luz Luchi Esquerro y Adriana Di Lolo. Aquí estamos, nosotras tres, formamos parte del equipo de trabajo de Adela Coria como legisladora, como decía siempre ella, legisladora mandato cumplido, Mané Chiotti, María Luz Esquerro, Adriana Di Lolo. Nosotras no nos conocíamos, nos conocimos allí en la legislatura y lo que sí vale rescatar de esa experiencia es que nos quedó la amistad que tenemos en este momento. Somos grandes amigas. Así es, y bueno, hoy le estamos recordando, tratando de contextualizar cómo fue la cosa, porque ella fue legisladora entre el 2007 y 2011, cuando pertenecía al Frente Cívico y Social, perdieron por unos poquísimos votos y fue una época muy intensa donde desarrolló una actividad como opositora muy singular. Como ella bien lo decía, su objetivo era la cuestión
política, social y de derechos humanos. Así que desarrolló una labor muy confrontativa a veces y muy positiva en muchas cuestiones, sobre todo de derechos humanos y en cuanto a políticas sociales, nunca olvidándose de la cuestión económica, mirando siempre de qué lado estaba el oficialismo y a quién beneficiaba. Respecto de otras cuestiones, Manuel, lo vas a ver decir mejor. Bueno, Adela se comprometió muchísimo en su mandato de poder dar espacio a las organizaciones sociales, a la participación ciudadana en la formación de leyes. Y eso fue, la verdad, histórico. El proceso participativo, por ejemplo, de la ley de bosque, en donde ella puso el cuerpo y abrió el juego, permitió que estuvieran sentados formando parte de la construcción de esa ley, tanto el movimiento campesino, la universidad, los sectores ambientalistas, y como eso también dentro de las leyes en educación, salud mental, niñez y adolescencia, siempre teníamos la oficina que era pequeñita, llena de referentes sociales, de organizaciones, y eso la verdad para ella era una prioridad, ¿no? Poder tener, ser el canal de muchos que no tienen voz dentro de la legislatura ahí adentro. Y en eso la verdad, bueno, puso el cuerpo cada vez que había una manifestación, yo recuerdo, y algún militante social iba preso, ella iba a sacarlo de las cárceles, porque la verdad que los derechos humanos siempre fueron también su eje, así que bueno, recordarla muchísimo desde ese lugar. Una mujer, como decimos, nada, la verdad, peticita, de tronco corto pero mirada larga, y siempre con una visión de poder hacer política, como digo, de la participación y también desde la ciencia. Bueno, para terminar de dar una nota en relación a ese tiempo, Alicia Carranza, te pedimos que sumes tu voz. Buenas tardes a todos y a todas. Agradeciendo a las organizadoras de este encuentro y a la facultad que también organizó esto. Es difícil estar acá, es difícil hablar. La verdad, bueno, como dijo Gloria, es como que no se termina de digerir que ya no esté entre nosotros. Y esta situación emociona mucho. Bueno, yo no trabajé con Adela en las cátedras, ni en sus equipos de investigación. Yo estaba en otra área, en otra cátedra, y no pude tener esa satisfacción que tuvieron otros. Pero por el azar de la vida, sí me encontré con ella en el Consejo Provincial de Políticas Educativas, que fue convocado por el Ministerio para reformular la Ley de Educación Provincial 8113 y adecuarla a la ley nacional, que en ese momento, trabajamos desde octubre del 2008, todo el 2009, parte del 2010 y parte del 2011. Un trabajo muy arduo. ¿Por qué fue un trabajo muy arduo? Porque digamos, la composición del Consejo era heterogénea y compleja. Estaban los gremios docentes, con los cuales acordábamos bastante, estaban los representantes de las universidades nacionales de la provincia, de los partidos políticos, de la justicia, aunque los representantes de la justicia prácticamente no estuvieron nunca. Pero estaba el Consejo, el Consejo de Educación Católica y las representaciones de las escuelas privadas. Esa composición era muy, además de heterogénea, era heterogénea, compleja y traía bastantes dificultades para ponernos de acuerdo. En esta tarea de aunar posiciones, Adela fue imprescindible,
¿Por qué fue imprescindible? Porque Adela fue inclaudicable respecto a esto que yo llamo trabajo arduo. ¿Cuál es el trabajo arduo? Elegir, pensar cada palabra, cada frase, cada preposición, cada coma, cada punto, para que lo que se dijera no tergiversara la interpretación que el grupo que la acompañábamos queríamos justamente cimentar. Ya se habrán dado cuenta ustedes que nuestras discusiones eran siempre con el Consejo de Educación Católica y con las organizaciones que se enfrentaban a las escuelas privadas. Esto llevó a discusiones muy interesantes, donde la palabra de Adela fue, digo yo, imprescindible. Por ejemplo, el concepto, para decirles algunas, lo anoté para no olvidarme, concepto de familia, gran discusión, el concepto de orden, el concepto de autoridad. Al concepto de autoridad Adela peleaba con que así no, con autoridad pedagógica, autoridad a secas no, autoridad pedagógica. El concepto de igualdad de oportunidades, el concepto de equidad. Me acuerdo una reunión en donde uno de los representantes, digamos así, del grupo más conservador, decía que el Estado debía establecer la igualdad de oportunidades, pero luego las oportunidades las tenían que tomar los sujetos, ahí terminaba la acción del Estado. Eso fue una pelea fuerte, muy interesante. La extensión de los servicios escolares. ¿Qué tenía que hacer el Estado con los servicios escolares que iban de los 0 a los 3 años? Mucho. Y ahí también nos fue una pelea fuerte. El Estado debía regular todos los servicios educativos en función de los valores democráticos y no de valores particulares. El respeto a la diversidad cultural. ¿Qué es esto de hablar de valores universales? No, había que hablar de diversidad cultural, fundamentar toda esta discusión. Ni que hablar de la estabilidad docente, sobre todo de la estabilidad docente de las escuelas privadas. La discusión sobre la jornada extendida o completa de la escuela primaria. ¿Por qué los chicos tenían que ser separados de la familia? La jornada extendida o completa saca a los chicos de la familia, no pueden almorzar con sus padres. Y bueno, la palabra de Adela respecto a que no se puede hablar de familia como si fuera un concepto universal. Las familias son diversas y hay chicos que si no comen en la escuela o no tienen esas 2 horas de jornada extendida, están perdiendo frente a los hijos de aquellos que pueden ir a escuelas privadas y tener luego a la tarde todos los servicios para inglés, computación o lo que fuere. Bueno, ni hablar de la religión en las escuelas estatales. Maravillosa, donde Adela se lució, por supuesto, y finalmente quedó redactada como ella defendía. O sea, no podíamos negar la educación religiosa en las escuelas, en las escuelas estatales, porque eso está en la Constitución de la provincia. Pero había que hacerla fuera del horario de clase, extracurricular, sin conceder ningún tipo de ayuda oficial y que finalmente eso no se aplica, ya se sabe que está en la ley, pero no se aplica. Bueno, discusiones acerca del concepto de persona. Para Adela la persona tenía que decir persona de derechos y no solo personas o personalidad. Preservar la vida, sí, preservar la vida. Ya sabemos en qué sentido, no en un sentido que diera origen a una concepción de la Iglesia Católica, porque la ley era para todos, no podía ser respetando solo intereses particulares. Bueno, otras cuestiones, yo no quiero alargar porque ya me han dicho que tiene que ser cortito esto, pero bueno, a ver, para sintetizar, ¿qué significó el trabajo de Adela en el Consejo? Significó trabajar sobre 3 ejes fundamentales. Eso es, por supuesto, una reducción personal. Los que puedan alguna vez trabajar, los que fueron las actas, encontrarán muchos otros. A mí me pareció que trabajó sobre 3 ejes fundamentales. Derechos humanos, para lo cual tuvo peleas interesantísimas acerca de por qué en todos lados tenía que estar el concepto de derechos humanos.
la orientación pedagógica, o sea, estábamos trabajando una ley general de educación, había aspectos laborales, aspectos económicos, aspectos políticos. Sin embargo, en cada uno de esos aspectos tenía que estar la mirada pedagógica. Y por último, fue la gran defensora del Estado regulador. Y eso fue también una gran pelea, cómo la educación tiene que estar regulada por el Estado, con la absoluta necesidad de un Estado que garantice la igualdad de oportunidades, garantice la equidad, pero también garantice las formas de lograr que eso realmente se concrete. Bueno, no fui compañera de Adela en las cátedras, pero aprendí mucho de ella, y la verdad es que agradezco mucho haber estado con ella esos casi 2 años de trabajo. La admiré mucho porque era inflexible, pero al mismo tiempo sabía dialogar. La inflexibilidad tenía que ver con sus convicciones, pero nunca por anular al otro en la manera de entender cómo se hace el diálogo político. Su mirada fue siempre político-pedagógica, siempre. En ese sentido admiré, y por supuesto sigo admirando, su capacidad, su inteligencia, su sensibilidad y su, esta forma de no claudicar, de pelearla y seguir peleándola y volver si era necesario volver. Muchas veces se decía, no se podía volver porque esto ya fue discutido, no importa. Fue discutido, hay que volver, porque ella encontró que había una palabra que distorsionaba el sentido que se le podía dar a esa frase. Gracias, Adela. Gracias. Los cuadernos para el aula, Jóvenes que miran mundos, son algunas producciones de desarrollo curricular emblemáticas, imprescindibles, entre otras en las que Adela participó, especialmente coordinando desde su cargo de gestión del Ministerio de Educación de la Nación. Para que nos acompañen en la reconstrucción de esta faceta de su trayectoria, invitamos a sumarse a Alejandra Virgil, Marisa Díaz y a sus compañeras y amigas del colectivo Conversaciones Necesarias. Mi nombre es Alejandra Virgin, conocí a Ade invitándola a compartir un espacio de trabajo. Yo era la directora de Formación Docente y Gestión Curricular del Ministerio de Educación Nacional. Necesitábamos alguien que encabece un equipo curricular que pueda, con la fuerte impronta de los 90, que tenga osadía, que pueda proponer y llevar adelante otra cosa, y esa fue Ade. Aceptó el desafío, compartimos años intensísimos de trabajo. Ade era una mujer de una inteligencia política notable, de análisis sutiles, siempre con humor y siempre subiendo la apuesta. De ese tiempo quedaron los núcleos de aprendizaje prioritarios, los NAP y los cuadernos para el aula. Y también quedó de ese vínculo de trabajo una hermosa, entrañable amistad. El último trabajo que compartí con Ade fue la propuesta de cambio curricular de la formación docente, profesoras y profesores en la provincia de Buenos Aires hasta diciembre del año pasado. Y quiero cerrar con una anécdota. A mitad de diciembre del 21 fui de visita al Instituto 54 Florencio Varela, que tiene una muy preciosa biblioteca por su equipamiento. Pero cuando entré me llamó la atención una estantería con una serie de libros muy baqueteados. Y cuando le pregunto al bibliotecario qué es eso, me dice, son los materiales más consultados por nuestros profes y nuestros estudiantes. Y eran los NAP y los cuadernos para el aula. Cuando salí la llamé, compartimos la emoción de
que 15 años después eso tenga vida, y creo que así nos queda ADE, y así nos va a faltar ADE. Agradezco a la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba la invitación a participar de este homenaje a la doctora Adela Coria, homenaje que reconoce a una académica y su trayectoria, tanto como al posicionamiento de ella en relación a un modo de entender la educación que queremos para nuestra patria. Este breve texto lo titulo Ni modo en su honor. Cada vez que Adela pronunciaba esta frase había que prepararse. Un acontecimiento singular se anticipaba. Podía significar una acción revolucionaria, una batalla teórica, política o un nuevo invento pedagógico o didáctico puesto al servicio de la docencia y de la enseñanza. Su ni modo, en tono cordobés y vehemente, también podía expresar una alerta sobre las desigualdades pedagógicas, operando como un reaseguro de las voces de las y los enseñantes en sus acciones y preocupaciones formativas. Adela solía correr los límites con su obstinación de no desaprovechar las posibilidades que le brindaban las funciones ejecutivas que desempeñó. La expresión más clara de esta posición puede verse reflejada, a mi criterio, en la impronta que le dio a la producción de los cuadernos para el aula. Esta obra logró una capilaridad de impacto pocas veces vista en la acción pública educativa. Lo que traspasó los muros de las escuelas y llegó a las aulas y la docencia no fue un material de trabajo, no fueron documentos, fueron provocaciones didácticas de tal valor conceptual y estratégico que a más de una década de su producción siguen vigentes en el sistema educativo argentino. En tal sentido, Adela marcó un modo de construir políticas de enseñanza dúctiles, sensibles, no complacientes, cercanas, un modo de abrazar las aulas, todas las aulas, las y los enseñantes, las y los aprendices. No se privó de soñar, tampoco de defender con empeño la condición federal del sistema. Deja algo más que un saber a disposición. Deja un ejemplo de generosidad, un ejemplo de trabajo y un ejemplo de compromiso para seguir caminando. Por eso, Adela, ni modo, puede alojar el olvido. Desde el momento en que pensamos que era necesario conversar, la tuvimos. Que Adela estuviera fue tan necesario como la conversación misma. La distancia nunca fue problema, porque ella estaba en todo lugar en el que nos planteáramos dar batalla, abrir un debate. Su escritura se abría paso entre banalidades. Luchó por la educación pública de nuestro país en la convicción de que es posible la justicia y que el camino es indagar en aquello en lo que nadie quiere meterse. Su coraje ha sido ejemplo para todas y todos los que tuvimos la felicidad de conocerla, de compartir con ella, de disfrutarla. Adela, celebramos tu humor sutil y tu ironía como ejercicio de inteligencia. Maestra, compañera querida, tenemos una soledad nueva y para siempre te tenemos en tus textos, en tus ideas, en el recuerdo de tu sonrisa maravillosa. El recuerdo también es el de tu pasión, la que te atravesaba en todo, para todo lo que hacías. No queremos entender por qué siempre necesitamos conversar con vos, así como siempre seguirá doliendo tu partida.
Sabíamos que iba a ser emocionante. El tema es que nosotros ya lo vimos y nos volvieron a emocionar, pero bueno. Queremos sumar también las sentidas palabras de Sandra Carli, compañera, amiga, que nos acerca una de las producciones más importantes de Adela, su libro, resultado de la investigación doctoral que realizó. En este homenaje a nuestra querida Adela Coria, quiero recordar un tramo de su trayectoria que coincide con el inicio de nuestra amistad. Conocí a Adela en el segundo Congreso Internacional de Educación, Debates y Utopías, organizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación en Buenos Aires en el año 2000. Fue de forma azarosa en una de las aulas de la Facultad de Derecho. Me contó entonces de sus estudios de doctorado en la Dirección de Investigación Educativa del CIMBESTAD, México. Un año después, en el año 2001, se recibía de doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas. Una institución prestigiosa en la que trabajaban cordobeses y cordobesas que después del exilio en muchos casos permanecieron en México, entre otros el de su director, el apreciado y extrañado Eduardo Remedi. Recuerdo la expresión de Adela sobre el corredor Córdoba-México y la circulación de tantas personas entre un país y otro. Entre otros de la propia Adela. La mejor tesista que tuve, dijo alguna vez Eduardo. A partir del encuentro con Adela siento que se armó también para mí cierto corredor Buenos Aires-Córdoba y a través de ello el vínculo con México, un nuevo vínculo con México. En el DIE leí su tesis que tomaba por objeto la formación de pedagogos en la Universidad de Córdoba en los años 60 y primeros 70. Me admiró profundamente su trabajo. Desde entonces le insistí en que tenía que publicar esa tesis, coincidimos en ello con Gustavo Bombini y la pusimos en contacto con un editorial, pero ella prefirió esperar. 14 años después, en 2015, se publica Tejer un destino, la formación de pedagogos en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1955-1976, por la editorial Minio y Dávila, con prólogo de Eduardo Remedi. La presentación en la librería Hernández de Buenos Aires fue un evento inolvidable y quedan fotos hermosas de ese momento. Ese libro condensa de manera extraordinaria no solo una investigación de alta calidad académica, sino la imbricación entre lo histórico, lo pedagógico y lo político, que siempre ha caracterizado a Adela, que con una mirada aguda y crítica, y no por ello menos sensible, ha sabido tejer entre las herencias del pasado, las circunstancias del presente y los futuros posibles de la educación, una urdimbre, una palabra precisa y bella que usa Remedi en el prólogo. Esa trama de experiencias compartidas se siguió tejiendo en distintos espacios en los que Adela participó en Buenos Aires y compartimos en algunos casos. El doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde dictó seminarios de posgrado y fue en varias ocasiones jurado de tesis. También el CONICET, donde fue miembro de comisiones asesoras. En todos los espacios su intervención fue comprometida. Una maestra, sin dudas, una expresión que ha solido usar en reconocimiento a tantas personas y que ahora le cabe a ella plenamente, quizás desde hace mucho tiempo, pero podemos decirlo ahora. Escribir sobre ella es despedirla, es colocarla en cierta medida en un pasado, como analizaba en el cierre de su libro, cuando homenajeaba a tantos maestros y maestras, pedagogos y pedagogas. Pero al mismo tiempo escribir sobre ella es mantenerla presente, ¿no? Seguir teniéndola con nosotros, ¿no? Seguirá entonces en esta urdimbre que nos liga a través del tiempo. Gracias, Adela, hasta siempre, seguís estando aquí, de nuevas maneras. No pueden faltar en este homenaje las voces jóvenes de quienes fueron sus estudiantes de grado, de posgrado, quienes aprendimos de ella y pudieron aprovechar de cerca sus preguntas, sus interpelaciones, apuestas, como modos de invitar a la problematización y la ampliación de los conocimientos, siempre entremezclando con lo político y las apuestas institucionales. Vamos a escuchar a Emilio Duncan, uno de sus tesistas, a estudiantes que nos van a acercar algunas de sus palabras de la agrupación de Freire y finalmente a Marina Yasser, que va también a tomar la palabra. Soy Emilio Ducant
y Adela fue directora de mi tesis de doctorado en Ciencias de la Educación, tesis que defendí a principios de este año, en febrero, y en ese sentido, y como charlábamos cuando me invitaron a ser parte de este homenaje, fui el último estudiante que dirigió Adela. Sin embargo, mi vínculo con ella empezó varios años antes. En el 2007 yo cursé didáctica general, cátedra de la que ella era titular, y a la que me sumé ahí apenas terminé como ayudante alumno. Y a partir de ahí también participé del equipo de investigación que dirigían junto con Nora Alterman, y tuve más adelante la suerte de que me invitara a participar de la puesta en marcha de una hermosa propuesta de formación docente que ella había creado en el marco de una especialización del Infodo. En este sentido, compartí distintas instancias con Adela de distinta naturaleza y en distintos momentos del tiempo, pero siempre en todas ellas estuvo muy presente mi admiración hacia su trabajo. Cuando releo algunos de sus textos o miro algunas de esas clases que quedaron escritas o miro algunas de sus conferencias, siento mucha admiración por esa lucidez intelectual y política que combinan sus trabajos, sus obras, y que también tienen una belleza discursiva, ¿no?, muy particular, que en conjunto hablan de ese estilo propio de Adela. Estilo que a la hora de hacer mi tesis de doctorado se convirtió en un norte orientador y obviamente también en un gran desafío. Y en ese sentido también esa lucidez de la que hablaba estaba muy presente en cada momento en que ella me hacía una devolución de los capítulos que le iba entregando, porque con una lectura muy rápida ella ya podía pescar por dónde iba la cosa, incluso con implícitos que por ahí yo no estaba viendo, y hacerme señalamientos que sin duda realzaron el análisis y enriquecieron ese trabajo final. Me queda en el recuerdo también el llamado que me hizo ahí segundos, apenas había terminado la defensa, donde me manifestaba su emoción y su orgullo. Orgullo que en ese momento pude decirle que era también mío, por contar con su reconocimiento y sobre todo por haber tenido la suerte de haber sido dirigido por ella. Desde la Freire y Estudiantes al Frente, nos llegó la invitación de compartir con ustedes algunas palabras en memoria de Adela. Palabras provisorias, porque mejores y relatos más largos siempre encontraremos cada vez que alguien piense y recuerde a Adela. A muchos nos tocó conocerla ya desde otro lado, ya jubilada, pero siempre presente y a disposición de lo que hiciera falta. Creo que no alcanzan las palabras para describir cómo era asistir a clase junto a Adela allá por el 2019 en didáctica general, pero sí puedo decir que era estar predispuesto a las diferentes actividades, recursos, preguntas que Adela realizaba en las 4 horas de teórico, pero que también te ayudaban a ver cómo concebía el encuentro con la cultura, un encuentro que tenía que ser desafiante y que tenía que ayudar a vernos como sujetos activos dentro de los procesos educativos y dentro de la sociedad. Adela fue para nosotros una maestra. Desde que comenzamos nuestra participación en el 2019 en el Consejo de Escuela, Adela siempre estuvo dispuesta desde su escucha, su compromiso por la educación pública, a dar una mano desde ideas, bancar proyectos, pensar otros nuevos, mejorarlos. Nosotros vimos siempre en ella ese brillo, ¿no?, que se adjudica muchas veces a la juventud de cambiar las cosas, de pensar que las cosas pueden ser distintas, y me gusta mucho recordarla como una gran pedagoga, una compañera
pero por sobre todas las cosas, una militante. Hacemos memoria para nunca dejar de lado sus ideales y sus convicciones. Su ejemplo en la docencia, la investigación y la militancia en la ESE. Nos dejó recuerdos entrañables, como el año pasado cuando nos dijo, después de ganar las elecciones, nos abrazó muy fuerte y nos dijo ahora cuidar la escuelita de ciencias. Y Adela quería dejarnos decirte que la promesa sigue en pie y no nos vas a ver bajar los brazos. Y mis primeras inserciones en el campo profesional en la Facultad de Ciencias Económicas, en el área de educación a distancia y en el INFOD fueron aquellas experiencias que me posibilitaron de algún modo ser parte de producciones colectivas de materiales para la enseñanza vinculados a la formación docente. Creo que en ese cotidiano se consolidó un vínculo que excedía lo académico laboral. Y quizás es por ello que una de mis mayores, o que entiendo que una de sus mayores enseñanzas para mí y para toda una generación, es que un modo posible de estar, de hacer universidad, es desde la militancia. Militancia obstinada, apasionada, colectiva. Militancia que asumía una posición ética, política, en relación a los asuntos pedagógicos. Su escucha, su coherencia, su generosidad como formadora, quizás también en esas conversaciones que en ocasiones se tornaban intensas y bastante chispeantes, supieron contagiar e involucrar a toda una generación, o a varias, como vimos recién, en la convicción de hacer de la Escuela de Ciencias de la Educación una institución que sostenga incansablemente la defensa por la educación pública. Hoy entiendo que se reedita, y vaya si este encuentro no es muestra de ello, su legado pedagógico institucional. En su escritura, en su estudio, como nombró Sandra Carli, Tejer un destino, la formación de pedagogos, decía algo así: escribir esta historia con múltiples fragmentos supone un acto de reconocimiento, un acto de recuperación de memoria, un acto desde el presente de los sujetos que escribimos cotidianamente una historia por venir. Y recuperando a Michel de Certeau, nos dice: la escritura tiene una función simbolizadora, permite a una sociedad situarse en un lugar al darse el lenguaje en un pasado, abrir así al presente. Marcar un pasado es darle lugar al que ya no está, pero también redistribuir el espacio de los posibles, determinar negativamente lo que queda por hacer y consiguientemente utilizar la narratividad que entierra a los muertos como medio de fijar un lugar a los vivos. Significar su legado como maestra supone para varios de nosotros reconocernos como parte de un entramado de voces, sujetos, institución, procesos políticos, académicos y disciplina. Por ello, hoy resuenan sus palabras, esos ecos. Hoy más que nunca recuperamos su voz de un pasado más o menos reciente que nos reintroduce en el presente. Queremos traer acá distintas instituciones, organizaciones, espacios académicos y políticos que han enviado también sus saludos. Queremos agradecer la resolución rectoral número 721 de este año, que se suma al homenaje a Adela. Queremos mencionar a la Comisión Provincial de la de Memoria, a la Sociedad Israelita de Córdoba, a la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación,
al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a la Mesa de Derechos Humanos, a los saludos que hizo llegar Alfredo Furlan, a la nota que nos enviara el vicerrector de la Universidad Provincial, Enrique Bambosi, a la decana, Mariana Echegorri, de la Facultad de Educación y Salud, y a su secretaria académica, que además es compañera de trabajo, María Eugenia López, Ana Lerete, que pidió por favor que leyéramos un mensaje, dice: inconvenientes de fuerza mayor me impiden acompañarles en este sentido y merecido homenaje a nuestra querida Adela. La conocí cuando era una entusiasta joven docente dispuesta a luchar por la educación pública y especialmente la educación superior. Compartimos años difíciles y pude apreciar su tenacidad, sus aspiraciones de logro y su dedicación a la institución. Comparto con ustedes la tristeza por su partida y sé que el recuerdo de su paso por nuestra facultad nos acompañará siempre. Con muchos cariños, Ana Lerete. Queremos también compartir algo de lo que va pasando en el chat de la transmisión por streaming. La saludan desde algunos institutos de formación docente, el Instituto René Tretel, su director Sergio Andrade acerca palabras en relación a su trabajo y a su vida comprometida, el Instituto Superior de Profesorado Tecnológico, remarcando el modo en que los institutos de formación docente agradecen el aporte de Adela, Marina Pauloso desde el ICE de la Universidad de Lomas de Zamora, desde el grupo Currículum Argentina, agradecides a Adela para siempre, dice. Alfredo Furlan se suma desde México para recordar a Adela, una de las grandes pedagogas que ha dado la Escuela de Ciencias de la Educación. Mirta Sandoval del IFDC, Luis Beltrán de Río Negro, Alejandra Virgin, que ya nos hizo su saludo en uno de los videos, Mariana Maggio, un recuerdo emocionado y agradecido y un gran abrazo al equipo, Pablo Imen, recordando a Adela y alojando en la memoria su alegría, su voluntad de pensar, crear, transformar, nuestro mejor homenaje. Ana María Lerete, recién Guada leyó su mensaje. Pablo Garay saluda a sus hijos y comparte sus recuerdos, donde en su función de consejera docente aportó destacados debates y enriquecedores y solidarios. Silvia Ávila, que la recuerda como una compañera luchadora por la educación y la universidad pública. Sofía Tisted agradece este momento. Mariana Mittelman también agradece el homenaje. Nora Solari, quien manifiesta su gran emoción y agradecimiento. Adela, de quien tanto aprendimos. Elia Bizarro manda su abrazo. Marina Cortés, que la reconoce como una soberbia maestra en su paso por el Ministerio de Educación. Dejó su marca indeleble. Dice que otra frase de Adela era: lo hagamos. Lila Pagola, que reconoce el privilegio de haber compartido muchos espacios de trabajo con Adela. Ana María Foglino manda también su abrazo. Patricia Mercado, quien saluda el nombre propio de la maestría en pedagogía y la especialización en asesoramiento y gestión pedagógica. Reconoce a la doctora de la Coria como una figura referente del campo pedagógico, miembro fundacional de creación de la carrera, docente en distintos espacios curriculares, directora de trabajos finales, etc. Mónica Maldonado saluda y recuerda hermosos años dando clases en la Escuela de Ciencias de la Educación. Mira Labate Daga, quien dice que sus proyectos son ahora nuestros mayores desafíos. Bueno, Sandra Carli también está presente en el chat, que ya mandó su saludo. Ana Carol Solís, Gabriel Brenner, que manda un enorme abrazo a familiares, amigos y compañeros. Adriana Gewerk dice: muchas gracias por permitirnos participar de la memoria de Adela, la llevamos dentro, en la cabeza y en el corazón. Miriam Felfeber, que también estuvo en uno de nuestros videos, agradece este homenaje. Estela Soriano, gracias por el homenaje, reconoce a Adela su lucidez y una gran maestra. Bueno, ahí también están presentes en el chat numerosos estudiantes, colegas, profesores de la facultad que no se pudieron hacer presentes, junto a la enorme cantidad de gente para quienes están por YouTube, que nos está acompañando en esta sala y en los pasillos colmados. Bueno, ya vamos a dar cierre. Quiero, antes de cerrar, agradecer también especialmente a los no docentes de nuestra facultad,
especialmente al área de prensa, a Pablo Becerra, a la Secretaría Técnica de la Escuela de Ciencias de la Educación, a quienes nos están ayudando para que, bueno, todos los detalles, o por lo menos casi todos, estén pudiendo acompañar esa morosidad de que nos traían, que creo que, bueno, que esperemos se haya plasmado. Bueno, con esa emoción, muy movilizados, movilizadas por tantos recuerdos, con sus tremendos aportes y también reviviendo sus dichos, sus risas, su tesón, su insistencia y persistencia, queremos compartir para cerrar este momento y después invitarles a un brindis, a un abrazo, aquí en el pasillo del pabellón residencial, este video con algunas fotografías de Adela. Muchas gracias a todos. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Hoy quisiera estrecharme en ciudad sumergida, boca de los corales, alma de las esponjas, dureza de las piedras que se encuentran a veces, ojos de las estrellas de mar y los peces. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. ¿Cómo voy a cambiarle el color a una ola? ¿Qué se puede querer si todo es horizonte? ¿Qué le voy a enseñar a la suma del viento? ¿Qué le puedo objetar a una noche estrellada con mi vela amarilla y mi proa enfarchada? Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Cada rizo del suelo es un sueño contado, algo como un recuerdo, una imagen, un beso, y en la espalda del día se queda ese algo. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de quedar la canción. La canción, mi canción. Viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin, son Dios. En medio de la muerte, en plena luz,
luz, en plena luz, en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará